que llenó toda la tierra. Este es el sueño y también la interpretación. Entonces, hermanos, ¿quién recuerda en historia la era de las eras de la historia? ¿Ah? ¿Cómo? La edad de hierro, la edad de piedra, la edad de hierro, la edad de bronce, la edad de oro. Eso es lo que está diciendo ahí. Está hablando de las edades del hombre, está hablando del hombre. Lo que Daniel veía era una gran estatua que tenía cabeza de oro, tronco de plata, piernas de hierro y pies, los pies, o sea, las bases donde estaba todo eso está inventado era de hierro y barro, que no se podía mantener. ¿Qué representa esto? Representa la humanidad. El ser humano empezó en la edad de piedra, que efectivamente eso sucedió, y luego vinieron los grandes reyes que dominaron. ¿Y por qué dominaron? Por el conocimiento de la metalurgia. Acuérdense que vinieron y descubrieron el hierro, entonces fueron los caldeos. Y luego sobre los caldeos vinieron los babilonios que descubrieron el bronce. ¿Qué es más duro, el hierro o el bronce? El bronce destruía el hierro. Y luego vinieron los otros más fortalecidos, o sea, el hombre fue evolucionando a mejor, hasta que llegó el momento de oro, donde el hombre era el que dominaba supuestamente y guardaba todo. Son las 4 eras. Y vino una piedra que fue cortada no por hombre, o sea, si no es del hombre, ¿es de dónde? Del cielo. Que se tomó de un monte que fue separada del cielo. Jesucristo fue tocado y tirada esa piedra contra la base de la humanidad, y esa humanidad se deshizo toda. Representa en el hierro, representa a los romanos que estaban revueltos en su tiempo con el pueblo de Israel, pero no se pudieron juntar. Esos dos reinos no se pudieron juntar, o sea, son reinos, o sea, el reino de los caldeos, el reino de los babilonios, el reino de los romanos, de los griegos, de los romanos, y luego el reino de Jesucristo. Todos esos reinos se destruyeron. Todos los reinos de los caldeos, ni siquiera sabemos en la historia qué pasó con ellos, ni siquiera eran los reyes. De los griegos tampoco. De los romanos algo. Por la Biblia que a veces leemos que eran reyes y que eran emperadores y que los mandaban allá, no entendíamos más. Y luego viene un reino que es una pequeña piedra, que es Jesucristo, que pega contra la humanidad y se deshace toda la humanidad. Todo quedó en el piso. Todo quedó una locura, porque esa pequeña piedra que va a morir en una cruz le iba a generar un pueblo. Un pueblo que iba a creer que ese que murió allá en esa cruz le iba a dar vida. Y el día que Jesucristo murió en la cruz dio libertad para que naciera un pueblo. Y el día que fueron bautizados con el Espíritu Santo, ese día parieron en una sola tarde 5,000 hombres. Y ahí se han ido reproduciendo, o mejor, se han ido generando hijos de la luz, hijos de Dios, a través de algo tan pequeño que vino a destruir toda la humanidad y sus grandes logros, porque todos tuvieron sus logros, dominaron y fueron invasores y colocaron sus religiones y sus dioses y todo, pero uno dominaba al otro, y después cuando el hombre ya estaba en su plenitud, vienen los tiempos, uno pequeño traído de la tierra, según los hombres que llamó Jesucristo, y pegó contra esa humanidad y todo se desmenuzó. Todo se desmenuzó. ¿Y qué no se desmenuza ante la presencia de Dios? La ciencia, la tecnología. Ay, aquí no habla de la tecnología. Ahorita lo máximo es que un computador copia una imagen aquí en Colombia y la reproduce tal cual en China o en donde quiera, una herramienta, un vaso, lo que quieran, tal cual. Eso ya lo había hecho el Señor. Viajes a las estrellas, ya lo había hecho el Señor, ya todo lo ha hecho el Señor, ya todo está. Lo que pasa es que el hombre no descubre, el hombre Dios le muestra. Pero todo eso cae. Hoy día estamos en la tecnología más grande, pero el hombre está más loco. Ya no comprende entre varón y hembra. ¿No es una locura? Ya no comprenden mal de bien. No distingue la derecha ni la izquierda, como en los pueblos que fueron destruidos, como aquel pueblo de Sodoma y Gomorra. Entonces, ¿qué nos enseña aquí David? Ese rey, Daniel, ese rey le preguntó a Dios cómo serían los reinos. Ese rey pues estaba dominando y todo, dijo, pues ¿qué va a pasar mañana? ¿Será que me van a invadir? ¿Será que va a pasar alguna cosa? Y le dice,
Daniel, ese rey es usted. En este momento usted es la cabeza, el que brilla. Pero al final de los tiempos va a venir un pequeño rey que va a destruir. Eso es lo que le dice el Señor. O sea que Dios tiene en las manos el que pone reyes y quita reyes. Acuerde que lo decía, le decía todas las cosas que iban a pasar. Entonces le dice, después vendrán otros reyes y bueno, después será enmenuzado. En el verso 28 dice, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios. Él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los futuros días. He aquí tu sueño, las visiones que has tenido en tu cama. O sea, a ese rey le reveló Dios cómo iba a acabar la tierra. ¿Cuál era el fin de los hombres? Y le reveló de Cristo. O sea, porque ese rey tuvo una inquietud. Se preguntó. Nosotros no tenemos ni inquietud de Dios. Nosotros no nos inquietamos de nada. Nos preocupamos que subió el dólar, que bajó el dólar, que tembló en un tsunami en no sé dónde, que tembló allá en el Perú, que ya tembló en Pasto, que tembló anoche. Nos preocupamos de eso, pero no nos preguntamos, oiga, ¿qué pasará después de que yo muera? ¿Qué pasará con mis hijos? ¿Qué pasará con la humanidad? ¿Y a quién hay que preguntarle? ¿A Dios? ¿Tiene que ser el dueño? Todos los que nos hemos preguntado de nuestra vida, a lo último terminamos en Dios. La ciencia se pregunta cuál es el misterio de las cosas y todas terminan en Dios. El hombre más brillante en la ciencia, no es cual, por ahí me decía mi hijo, que hizo unos estudios y todo, dijo, Dios existe. Pues ahí concluyó. Estaba por ahí metiéndose en cosas muy pequeñitas, más pequeños que los átomos, nanotecnología, una cosa ya muy, muy pequeña, ínfima. Y dijo, no, Dios existe. Se puso a buscar que hasta dónde podía la energía lograr las cosas. Digo, no, hay un Dios. Punto. Esa es la conclusión de toda la ciencia y de toda la humanidad, que hay un Dios. Luego, no nos preocupemos por llenar nuestra cabeza de sabiduría, sino de conocer a ese Dios. ¿Cómo es usted Dios? Pero empiece a preguntarse usted que cómo usted es Dios, cómo usted es Cristo, quién es usted, cómo se mueve, qué piensa. Yo lo quiero conocer a usted. Y ese Cristo vive y oye y se manifiesta y se le va a manifestar en sueños o en oración. Pero nosotros a veces nos preocupamos o venimos a la iglesia y salimos y se nos olvida. Ay, hay que comprar la natilla para el 24, los regalos, el año nuevo, donde vamos a comer tamal este año nuevo y donde vamos a amanecer el 1 de enero, Dios mío, y a dónde vamos a ir a pasear, a cuál río vamos a ir al aseo. Ya invitamos a todos los familiares que todos estén aquí, que no nos falten, a dónde nos van a invitar. Pero no nos preguntamos, oiga, digo, ¿por qué estas fiestas? ¿Cuál es el fin de esto? ¿A Dios le gusta esto? ¿Sí me edifica espiritualmente? Las veces que he dejado a Dios, ¿sí he podido traer esas almas a Cristo? O pues tampoco. Me revolví. Pero no se puede revolver el hierro con el barro. Nunca. Nunca. Se separa. Por eso, cuando buscamos a Dios, al principio nos ven raro. Nos miran raro. Es como cuando un gatico llega vacunado a la casa, los otros lo miran raro, porque está todo borrachito, y uno llega borrachito del Espíritu Santo a hablarle, Dios existe, Dios, la verdad es Dios. Este se volvió lo que le bajan a uno la alegría que lleva uno. Usted está loco, yo le ofrecí donde ese pastor, los diezmos se los va a robar. Le lavó el cerebro ya. No vaya ya porque la virgencita le pone brava. De la virgencita que adoró la abuelita y el abuelito, ¿usted cómo la va a dejar? No, eso no lo haga. Hermanos, es solo Cristo. Cristo fue el que escaló la cruz y dio esa piedra fue la que vino. ¿A partir de cuando la humanidad se dividió en dos? Con el nacimiento del Señor Jesucristo. Antes de Cristo y después de Cristo. Y los que no quieren a Cristo, los científicos que todavía siguen luchando, dicen antes de la era y después de la era, pero no dicen Cristo. Que el diablo no puede mencionarlo, porque ¿cómo va a reconocer a su Señor? Hermana, ¿y hasta cuándo tenemos el tiempo de gracia? Ya lo tenemos, el que quiera ya tiene el tiempo de gracia, el que quiera ya está en el cielo, pero tiene que andar, ya. Y el Apocalipsis también está sobre el que quiera también. El Apocalipsis está sobre aquel que Dios le habló, que Dios lo trajo, que Dios le guió, que Dios le mostró y no quiso obedecer a Dios. Ya el Apocalipsis está sobre ese, murió. ¿Y quién es el anticristo? Aquel que hace las cosas contrarias a Cristo. ¿Cristo qué es lo que digo? Amar, obedecer, alabar a su Dios.
Pero si yo conozco esas cosas y no las hago, entonces yo estoy siendo rebelde, soy desobediente, estoy haciendo contra Cristo. Eso quiere decir anticristo, contra Cristo. Y cuando yo soy un mal esposo, cuando yo soy un mal hijo, cuando yo soy un mal hermano, cuando yo soy un mal cristiano, soy un anticristo. Sí, sí. Todo es mal anticristo, el anticristo por allá. Pero si yo estoy diciendo mentiras, yo no estoy con mi papá Cristo. El papá de la mentira es Satanás, que el Señor lo reprenda. Verso 45 dice que ese monte creció. Jesucristo empezó con el Espíritu Santo. Al primero a Pedro, y Pedro trajo a Andrés, y Andrés a Felipe, y así, y luego con 12. ¿Cuántos son los cristianos hoy en día? Millones de millones de millones. Ese monte era una piedrita pequeña y se hizo un monte que se ve. Pero los cristianos no se ven porque se camuflan. Aquí en la iglesia, santo y conocen a Dios, pero fuera, entonces tengo que parecerme a esta manta, entonces hago como el camaleón, me parezco a esta manta. Aquí toman, entonces tengo que parecerme a los que toman. Aquí prenden velas, entonces tengo que presentarme a los que prenden velas. Esto es un ejemplo, hermano. Yo no tengo nada contra las velas, sino que vuelvo y digo, ¿eso en qué alimenta? Cuando yo vengo a orar 3 minutos o cuando yo doblo mis rodillas allá al lado de mi cama, es más efectivo que yo armar un arbolito o un pesebre. O yo reunir un poco de gente para darles trago de comida un día específico. ¿Por qué no lo hago antes? Háganlo un día antes, o 3 días antes, o un mes antes. Va a tener el mismo resultado, hasta va a ser mejor. Porque la gente, usted un 24, póngase a hablar de Dios. Que ponga música y y eche pólvora. Pero si usted lo hace un 14 de mayo, bueno, no mayo que el día de la madre, entonces la madre santísima, el de agosto, entonces en agosto usted les puede hablar de Dios y están tranquilos porque no tienen nada en su cabeza. Ahorita todo el mundo está regalos, trago y comida, no más, y baile, no más. No hay más, o sea, satisfacción de lo físico. Pero nadie está diciendo, oiga, yo quiero ir a pedirle perdón a mi mamá. Yo voy a hacer una llamada a mi papá que hace años que no lo llamo. Yo voy mire, ese venezolano está allá liado, ese colombiano, ese hermano está allá mal. Voy a llevarle, voy a hablarle. Voy a pedirle perdón al que le saqué la piedra. Voy a perdonar a aquel que me hizo daño a mí. Eso sí sería bonito, que después de que apagaran esas velas, llegaran y hicieran eso. ¿Alguna pregunta? Y pobrecitos los perritos, ¿cierto? Los animalitos. También, claro. Están con la pólvora. Amén, sí. Se asustan mucho. Hay un poco de cosas, sí. Hay un poco de cosas que son terribles. Contra el medio ambiente es cuando más vasos desechables hay, cuando más desechables, bueno, todas las cosas. Vamos al verso 44. Hay otra que antes toca pedir perdón por ir a la iglesia. Se imagina todo al revés. Busquemos a Dios y démosle gracias, pidámosle a Dios, preguntémonos todo, preguntemos por qué es esa fiesta, esto le agrada a Dios, esto me sirve a mí, esto le sirve a mi familia, esto de verdad mañana 1 de enero voy a amanecer mejor, más santo, más perfecto. Bueno, verso 43, así como viste el hierro mezclado con barro, se mezclarán por medio de alianzas humanas, pero no se unirán el uno con el otro como el hierro no se mezclará con el barro. Eso sucedió con Roma y los otros reinos, no se pudieron mezclar. Dice, en los tiempos de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido. El reino de Jesucristo, ¿quién lo destruyó? ¿Es un reino nuevo? ¿Quién reconoce el reino de Jesucristo? ¿En dónde entregan pasaportes de Jesucristo? De cristiano. ¿En dónde se registra usted? ¿En dónde le entregan la cédula? No, porque eso es un reino. Para que usted sea inglesa, tiene que nacer en Inglaterra, le dan un certificado de nacimiento. Luego le dan uno de ciudadano. Y luego cuando usted va a salir, le dan un permiso para salir. Y si usted viene a Colombia, tiene que traer de Inglaterra el permiso de que el país lo dejó salir. Y aquí nosotros le decimos el permiso para que usted pueda entrar. Eso lo hacen los reinos. ¿A usted alguna vez le han dicho, es cristiano? Y usted dice, sí o no, le dicen, muéstreme el pasaporte. No. Porque ese pasaporte no lo necesita aquí en la tierra. Pero si nacemos y nos dan nuestros registros civil de nacimiento en un río, donde hay un juez que se llama el Padre Eterno, que es el que anota allá y le pone su nombre. Dice, su nombre no me gusta, el nombre suyo es tal, único y verdadero.
Usted está sucio y hay que lavarlo porque acabó de nacer. Viene untado de sangre, de placenta y todo hay que lavarlo en esta agua. Después de que usted sale allá y dice, este sí es hijo mío, levante el registro, guárdenlo allá dentro de los registros de mis hijos. Ahí usted se vuelve un ciudadano, un hijo de la luz, un hijo de Dios. Y la ciudadanía para entrar al reino de los cielos cuando quiera, depende de usted cuando quiera entrar a alabar a Dios. Cada vez que usted entra a alabar a Dios, usted entra a hablar con ese rey. Usted vaya a hablar ahorita con el alcalde, a ver si vaya a ver si le pone cuidado. Pero hoy vinimos y el rey estaba ahí. ¿Qué quieren, hijos? Los estoy oyendo. Y nos va a responder. Porque es el único rey que tiene tiempo y de verdad le trabaja es el único rey que le trabaja a su siervo. Pero nosotros somos los únicos siervos que desobedecemos a ese rey. Obedecemos todo lo que digan los reyes de la tierra, pero no lo que dice el rey, el verdadero rey. Y nos da la ciudadanía, el día que nos da el Espíritu Santo, nos da la entrada, ya tenemos la entrada, ya es nuestro pasaporte para entrar al reino de los cielos. La gracia la tenemos el día que conocemos a Cristo. Pero conocer a Cristo no es ir a una iglesia cristiana y tener una Biblia. Conocer a Cristo es hacer lo que Cristo haría en un momento. ¿Qué haría Cristo frente a un desnudo? ¿Qué haría Cristo frente a un endemoniado? ¿Qué haría Cristo frente a un problema matrimonial? Ay, no, Cristo no se mete en eso. Claro que sí se mete en todo. Jesucristo, si usted lo deja entrar, entra en todo. Él no se mete obligado. Usted invítelo. Señor, tengo un problema con mi hogar, en mi familia, con mi esposo. Él entra y aboga. Pero si usted no lo invita, Llama al Espíritu Santo y él viene. si usted no lo invita, él no va a entrar. Verso 45. De manera que viste, verso 45, que viste que del monte fue cortada una piedra, es algo pequeño, ¿no? Un guijarro, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro. El gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y la interpretación. Hermanos, no sé cuántos cristianos hay en el mundo, porque no se pueden contar. Difícil. Hacen aproximaciones, dicen que la religión más grande es la musulmana, que tiene no sé cuántos millones de... Pero este reino de los cristianos es de los más grandes del mundo. Cada día, cada 45 minutos o cada 45 segundos están haciendo 3 cristianos. O sea, 3 personas están tomando el bautismo. Pero eso me lo dijo el Señor. No sé si le interesan las estadísticas. A los que les gustan las estadísticas, entonces calculen cada 45 segundos 3 cristianos, y multiplique eso por días y por años. Es la cantidad de nacimientos de hijos de la luz al día son grandes. Porque en este momento se deben estar bautizando en alguna parte del mundo algo. Hay gente, y esos son los hijos de Dios. Esos son los que hacen parte del reino de los cielos. El Rey, el Padre Eterno. El Príncipe, el Señor Jesucristo. Y nosotros somos los hijos de Él. Sirvientes de Él, nosotros pertenecemos a Él. ¿Que dónde está su sello? Nuestro sello es el Espíritu Santo de Dios. Eso funciona así. En el verso 40 la manera del sueño, 46. Ha de mostrar al rey lo que ha de porvenir, y el sueño verdadero y la interpretación fiel. Verso 46. Entonces el rey Nabucodonosor se postró sobre su rostro y se humilló ante Daniel. Dijo, este es grande. Se arrolló frente a Daniel. Y mandó que lo ofreciesen presentes e incienso, o sea, como un Dios. A los reyes no le prendían incienso, sí le daban aceite, pero a los dioses les prendían incienso. Entonces, ahí dice, y el rey le habló a Daniel diciendo, ciertamente el Dios vuestro es Dios de dioses, porque ya le había dicho que tenía un Dios que sabía todo y que podía todo. Él no dijo, yo lo puedo, tranquilo que yo soy Daniel, yo sé todo. Y entonces digo, ese Dios que usted, oiga, si ese Dios sí es de verdad. Y habló a Daniel y dijo, ciertamente ese Dios vuestro es Dios de dioses y Señor de reyes. Y miren que en sus Biblias ahí dice Dios con mayúscula, el verdadero, y los otros diosesitos con minúscula. Nunca escriban el nombre de Jesucristo o de su Dios con minúscula. El mundo no conoce a su Dios y eso lo coloca con minúscula. Dicen, Dios lo bendiga, le dicen a uno, y le mandan un Dios. Y yo tenía unas ganas de decirle, es que mi Dios es con mayúsculas, su diosesito no es mi Dios. Porque el mío Dios siempre es con mayúsculas. El Dios de dioses y Señor de reyes, el que revela los misterios, pues pudiste revelar este misterio. O sea, le reconoció que ese Dios era el que había reconocido, el que había hecho esas cosas.
A veces los pastores quieren llevarse todos, miren a mí, fírmenme aquí, para aparecer en todos los noticieros, que todos lo reconozcan. No, hermano, nosotros manejemos bajo perfil, porque el Señor Jesucristo manejó un bajo perfil siempre. Desde que nació hasta que se fue de esta tierra, siempre era de abajo. Prefirió a los otros. Siempre, no, ustedes son los grandes, ustedes son los que pueden, ustedes son los más santos. Pablo también le escribió una carta, dice, uy, ustedes también sin nosotros, ojalá fueran reyes y ojalá reinaran. Ustedes están ricos y nosotros pobres, ustedes son santos y nosotros pecadores. No, siempre miremos que somos ovejas. Y el único que es perfecto es Cristo. Nosotros estamos en el camino a la perfección. Todos los días luchamos matándonos a nosotros mismos, lo que nos sobra. Verso 48. Entonces el rey engrandeció a Daniel y le dio muchos honores y grandes dones. Y bueno, eso es gobernador de eso ya no es importante, aunque él fue exaltado. Ahora, 4 veces fue Daniel exaltado por 4 reyes, porque 4 veces Daniel elevó el nombre de Dios. Y todos los que estamos aquí, como yo les decía una vez que estaba el hermano Rafael, si él le sirve a Dios, algún día estará frente a un presidente de una gran nación hablándole de Dios. Pero si obedece, si usted se dobla ante Dios. Si no, pues no. Esta enseñanza de Daniel es que todo está bajo la mano de Dios. Nosotros no podemos hacer nada si acabó con todas las humanidades. Entonces nosotros nos vamos a preocupar que si yo dejo a mi hijo 3 minutos solo, o si yo hubiera mandado a mi hija sola para Bogotá, yo estaría allá con una ametralladora y todo detrás de mi hija y no la toca, señor, no se suelta de mi ley, espere, le echo desinfectante, no ponga los pies ahí, mi hija, se va a embarrar. No puede uno. Desde cuando tenía meses me tocó decirle al Señor, Señor, haz con ella en tus manos, la dejo ahí con una señora que fue a cuidarla, y me fui a trabajar. Y hoy en día también está grande, pero también uno como papá dice, yo quisiera estar ahí, tenerla en una burbujita, que no tocara el piso, que no respirara este aire. Pero no podemos, estamos en una humanidad donde hay que enseñarles que el único que nos guarda es el Señor. Amén. Que el único que nos bendice es Dios. Amén. Y que el único que tiene la honra es el Padre. Y cuando nosotros honramos al Padre, Dios nos honra. Nuestros hijos son para nosotros honra o deshonra y depende de cómo los criamos. Es nuestra culpa. Ah, es que me salió rebelde. No, usted lo hizo rebelde. Ah, es que me salió desobediente. No, usted lo hizo desobediente porque esto no es una caja de sorpresas. Ay, tan de mala le tocó el desobediente. Tan de mala le tocó el vicioso. No, usted no se paró como autoridad decirle, no, haga eso. Eso no lo hace. Me respeta que soy su papá. Me respeta que soy su mamá. No lo hizo. Y entonces si no respeta ni al papá ni a la mamá, no respeta al policía, no respeta al juez, no respeta a nadie, a Dios. Si nosotros respetamos y tememos a Dios, nuestros hijos nos respetan y nos temen. Porque la autoridad primaria es del Padre, de Dios. Si nosotros no respetamos esa autoridad, aquí en esta tierra no nos va a respetar nadie. Mucho menos los diablos, ellos están bajo los pies de nosotros. Si andamos en santidad con el Señor. Pero si no, ellos nos van a asustar. Pero el Señor nos quiere mostrar que esa piedra que iba a hacer todas esas cosas, a la final iba a ser desechada. ¿Qué es desechar? Sacar. Bueno, entonces yo les pregunto, si yo un día tengo la oportunidad de escoger entre Dios y una cosa y escojo a Dios, ¿qué estoy haciendo con la otra cosa? Desechar. Y el Señor Jesucristo dijo, a mí me desechasteis. Y cada vez que a usted lo maltratan, dicen, no, es que el negocio no es conmigo. Hermano, no vengan a mí, hermano, perdóneme por no haber ido, discúlpeme por no haber ido, estado en la velita, perdóneme por no venir a la enseñanza, por no estar en la velada. Conmigo no es esto es con el Señor. ¿Yo qué? ¿Yo qué perdono? Que yo también soy humano y puedo faltar. En cambio, el que nunca falta es el Padre. Así decía mi hermanita María, de que venga el Espíritu Santo aquí, puede que vengan 1 o 2, no importa. Dios se glorificó solo en uno, en Daniel. Y luego Daniel movió a Sadrach, Mesach y Abednego, y con ese testimonio, esos muchachos después los tiraron también en peligro de muerte y salieron victoriosos. Por eso yo vengo a decirles, sirvámosle a Dios, porque yo soy testigo que ese Dios que yo no he dejado, que yo no he apartado, a mí me ha tenido aquí. Mi familia me dejó de hablar y fue difícil, hermana, que usted le deje hablar a su mamá y sus hermanos. Eso no es una galleta con mermelada. Eso duele como si uno tuviera lepra, como no fuera el malo. Pero el Señor lo dijo, ustedes son la escoria del mundo, ustedes no son, mire, suceden tantas cosas.
Yo cada vez que veo que Dios se glorifica en esta iglesia, pienso que al otro día va a llenarse esto y que todos son famosos y todos los alrededores van a venir acá. Y no, hasta los beneficiados no vuelven. Porque pasan dificultades, que es que se fueron allá, que están en el monte, que están en el llano, que están en... No pueden. Pero estamos luchando para que el Señor rompa esas ataduras y reconozcan al Dios verdadero. La cuestión es con el Señor, hermano, no es con hombres, no es con iglesia, la cuestión es con Dios. Dios siempre le tendrá a usted salud, le tendrá bienestar, protección a su familia. No descuide a Dios y no va a tener necesidad. Usted, cuando no está con Dios, es como si dejara las llaves de su casa prendidas a la puerta, o las llaves del carro metidas entre el carro y las ventanas abiertas. Está diciendo, no la robaron. Está diciendo usted, el que quiera, súbase y coja esto y úselo como quiera. Si eso no es robo, robar es que la cojan usted a las manos, que le rompan el vidrio, eso sí, pero si usted deja las llaves ahí, no, usted se descuidó, eso es otra cosa, dio papaya. No hay que dar papaya, hay que orar, ayunar, velar, buscar de Dios, leer la palabra. Así. Este hermano Mauricio va a ver cómo nos está engañando, nos está metiendo ya con el cuento de Daniel. Hechos 3:18. Entonces, de ahí nace esa piedra que nosotros desechamos. Tenemos ese poder, es el monte que llena la tierra, es el dueño de la vida y de la muerte, el dueño del oro y de la plata, el dueño de la belleza, el dueño de su vida y de mi vida. ¿Por qué yo no lo sirvo a Él? ¿Por qué yo no lo busco a Él? El Señor dice, podéis escoger entre la vida y la muerte. Y dice, yo te digo, escoge la vida para que vivas, dice el Señor. En Hechos capítulo 3, verso 18, Hechos 3:18 dice, y por la fe en su nombre a este que... los primeros milagros que hubo, había un hombre en el pórtico y pedía limosna. Pedía limosna en el pórtico de Salomón, que iban a orar al templo. Iglesia judía, sí, la sinagoga, amén. Yo haría la sinagoga. Allá iban los judíos, y allá iba Pedro, iba Juan, aunque ellos ya conocían a Cristo, ya había nacido la roca, no, ya había nacido ese monte, ya había nacido esa grande, pero ellos estaban nuevos. Entonces ellos entraron a la sinagoga, cuando iban a entrar había un señor paralítico ahí, y les dijo, deme plata. Y Pedro se comió y dijo, yo no tengo plata, pero de lo que yo doy, lo que yo tengo le doy. En el nombre del Señor Jesucristo, levántate. Y ese muchacho se levantó y brincaba y entró bailando por la iglesia, la sinagoga allá, y todo el mundo, en vez de alegrarse, se entristecieron y buscaron la caída de él. Por eso tuvo que retirarse Dios de los sacerdotes, porque no creyeron en esa roca, no creyeron en ese Mesías, no creyeron en esa vida que venía. Y a nosotros a veces nos pasa lo mismo, no creemos en Cristo. Salimos de aquí y llegamos a la casa y un recibo de teléfono. ¡Ah! Yo no vuelvo a la iglesia porque yo no tengo para este recibo de teléfono. Voy a matarme para conseguir el teléfono. ¿Y qué dice el Salmo 123? Dice, en vano velará la guardia si Dios no la cuida. En vano se mata el que trabaja día y noche para hacer riquezas si Dios no se las quiere dar. Hermano, levantarse uno y poder ir a su empresa de trabajo, eso es mucho. Levantarse uno, poder hablar y poder comer. Mire, no hay nada, no enfermo. Para mí, la peor enfermedad que yo he tenido fue cuando era pequeñito y la alcancé a tener de auto y yo le dije, Señor, no me vuelva a poner esa enfermedad. Todas las enfermedades son feas y todas las enfermedades son malas. Pero eso que le duele a uno pasar la saliva o le duele pasar agua, yo creo que es lo peor. No agrieras, no, es que le duele a uno la garganta. Eso, yo creo que eso es lo peor. Yo decía, Señor, yo prefiero ser ciego o sordo o morirme, pero no que me pase esto. Que usted no pueda pasarse nada porque le duele. Para mí esa era la peor enfermedad. Yo decía, prefiero ser ciego. Era torpe, porque yo ya no prefiero ser nada. Pero así somos nosotros cuando nos estamos con Dios, torpes. Y decimos cosas torpes. Y hacemos cosas peor de torpes. Y aquí estos discípulos hicieron cosas grandes frente a los hombres. Y los hombres no miraron a Dios, sino que los miraron a los hombres. Verso 18 dice, pero Dios ha cumplido así lo que antes... 3:18. Sí, muy bien. Pero Dios ha cumplido así lo que había antes anunciado por boca de todos los profetas
inclusive Daniel, que su Cristo habría de padecer, así que arrepentidos y convertidos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Entonces aquí Pedro dice, lo que dijeron los apóstoles es de este Mesías, de este hombre que ustedes mataron, que vendría la bendición, pero tienen que hacer dos pasos, que arrepentirse y convertirse. El arrepentimiento es el dolor de ofender a Dios, y la conversión es dejar el camino que yo llevo para andar en un camino de Cristo, y el camino de Cristo es de padecimiento, hermana. Qué dolor tan grande dejar a mi hijo enfermo allá con gripa, con fiebre, y yo tener que irme para la iglesia. Pero qué alegría tan grande después de que yo llegue a la iglesia y me encuentre levantado y gozoso y saltando. Porque la sanidad viene de Cristo. Y si Cristo no lo sana, pues no hay médico que lo sane. No hay médico, no hay remedio. Usted podrá darles su sangre, podrá darle los mejores remedios, pero si Cristo no sana, no hay nadie. Verso 10 y dice que hay que arrepentirse y convertirse para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan en tiempos de refrigerio. Nosotros vivimos angustiados, vivimos en esa dificultad y como vive el mundo no vive en paz, hermana. El mundo podrá comer natilla y tamal, pero no están en paz. Y es más, los que comen las mejores comidas no están en paz, créame. Bueno, hay excepciones, ¿no? Que sí, bueno, sí está bien, las excepciones siempre las habrá, pero más vale comerse un pan en casa donde hay paz que ir a banquete donde hay contiendas. Proverbios. El que envía a Cristo os fue antes anunciado, verso 21, a quien de cierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de las cosas de que habló Dios por boca de los santos profetas que han sido desde tiempo antiguo. Porque Moisés dijo a los padres, el vuestro Dios levantará profeta, o sea, esa piedra que estaba hablando, que Dios le mostró a Nabucodonosor, levantará un profeta de entre vuestros hermanos, o sea, entre los judíos, como a mí, como a Moisés. A él oiréis todas las cosas que hable. ¿A quién? A un profeta, descendiente de Moisés. Verso 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada. Arrancada, ¿cierto? Correcto, sí. O sea, una mata, si yo corto esta mata aquí, queda viva. Y hay posibilidades de que vuelvan a... Pero si yo la arranco de raíz, ninguna posibilidad. O sea, el ser humano que desprecia a Cristo no tiene ninguna posibilidad de vida. Ninguna. Desarraigado. El pueblo de Israel estaba arraigado en esa fe, en esa bendición. Dios lo ha querido destruir, pero es que hubo unas promesas que él tiene que cumplir. Ahora, ese mismo Dios a los cristianos nos prometió que si nosotros le servimos, que si no hay otro Dios sino Él, y lo seguimos y andamos en sus caminos, Él nos va a honrar. Y aparte de eso nos va a recibir en gloria. Es una promesa. Y la hace el Señor de señores y el Rey de reyes. No la hace Nabucodonosor, ni el alcalde, ni mi papá. La hace Dios. Él ha cumplido. El pueblo no ha cumplido. El pueblo de Israel no cumplió y Dios nos escogió a nosotros. Ahora espera que nosotros cumplamos. Y nosotros queremos que otro lo haga, que otro ayune, que otro ore. Hermanito, ore por mí, hermana, ayune por mí, pero yo relajado. Yo no hacer nada. Pero Dios no me bendice, hermano. ¿Qué es lo que pasa? El problema es que nosotros no hacemos cada noche hacer una introspección, como dicen por ahí, bueno, mirar cómo fue mi día, qué fue lo que hice mal, en qué fallé. Y yo mismo juzgarme, yo mismo condenarme. Y entonces vamos a entender por qué vamos marchando. Ahora, Dios nos muestra para que nosotros corrijamos. Enderezar el arado para que nada se tuerza. Ni a la derecha ni a la izquierda, sino adelante y arriba con Cristo. Toda alma que no oiga y todos los profetas desde Samuel en adelante, cuantos han hablado también han anunciado estos días que le anunció Dios a Nabucodonosor a través de Daniel. Verso 25. Vosotros sois los hijos de los profetas y el pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo a Abraham, en tu simiente serán benditas todas las familias de la tierra. O sea, sobre esa roca vendrían a ser todas las naciones que quedaron desmenuzadas.
Y ella empezó a crecer y a crecer y crecerá. Más. A vosotros primeramente Dios ha venido a levantar un hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. ¿Y cómo viene esa bendición a todas las naciones? Estaba al pueblo de Israel que estaba arraigado, dijo que lo desarraigaría. Pero a los hijos de Dios, que somos de todas las naciones, somos ese monte. Nosotros, aunque somos poquiticos, hacemos parte de ese monte. ¿Un monte de qué se compone? Miles de granos de arena. Usted coge un monte y lo pega, es una piedrota así, le da como un martillo y ahí sale que está compuesto de granitos. La iglesia de Dios también está compuesta de granitos que somos nosotros. Pero ese monte tiene que verse. Pero ¿qué pasa si los granitos están separados? Se pierde. Los barren y los sacan a la basura, los soplan. Entonces aquí hay tierra. Pero cuando se vuelven una roca y cuando se vuelven un monte y cuando sobre ese monte está edificado Cristo, ¿quién lo mueve? ¿Quién lo mueve? Vienen los montes, vienen los vientos, vienen los tsunamis, vienen las gripas, vienen las pobrezas, vienen la enfermedad, lo que venga, esa piedra está firme porque está edificado sobre Cristo. ¿Y quién nos podrá apartar del amor de Cristo? ¿Hambres, guerras, tribulaciones, ángeles? Nadie. Por eso, cojámonos de Cristo. Mire, yo en una oración le digo al Señor, Señor, que yo no me coja de ti, porque me falta fuerza y yo me puedo soltar. Cójame usted a mí, porque yo sé que cuando usted coge a alguien no lo suelta nada. Y venga el viento, venga la marea, venga lo que sea, él no lo suelta. ¿Quién le va a arrebatar al pastor una oveja? ¿Quién? ¿Está el testimonio? Yo conozco a mi pastor, él mostraba la bala ya de fusil. Yo vi las veces que lo amenazaron, vi los tipos, pero yo no lo escuché las amenazas, vi los tipos ahí en la iglesia. Esos sí llegaron temprano. Pero llegaron, el culto era a las 7, llegaron como a las 5, como a las 4:30 hasta las 7. Y mi pastor, como costumbre, le dijo, qué pena señor, ustedes vienen a matarme, pero yo tengo culto, hasta luego, voy al culto. Y salió el culto y vivió y murió hasta que Dios lo tuvo, pero no por mano de hombre, sino por Dios. Yo creo que quedaron más aburridos sus matones allá. Vamos a decir que no van ni quinto. ¿O será que vamos a esa iglesia como que eso es bueno? Que mire tan firme que está el pastor. Verso 38. Entonces, el que creyere, pero tiene que convertirse de su vana manera de vivir para que vaya a ser parte de ese monte. Lucas 7:18. La piedra que se echaron. Esa roca que dijo allá Daniel, esa era la roca que viene a dar contra toda la humanidad. No pudo el imperio romano, no pudo el imperio griego, no pudieron los caldeos, no pudo nadie, no han podido los americanos con su nueva religión mormona. Nadie ha podido cambiar eso. Lucas 7:18, ya vamos a acabar con la mañana. Lucas 7:18 dice la palabra, es que bueno, los discípulos de Juan le dieron nuevas de todas estas cosas y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que ha de venir o esperamos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, de espíritus malos y de muchos ciegos, les dio la vista y respondiendo Jesús le dijo, id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el reino de los cielos. El que hizo esto no es capaz de curarle la gripita a Mauricio. Entonces créanme, pero acérquense a él. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en Cristo, el que no haya imperfecciones. Aquí la humanidad hoy en día está mirando que Cristo, que era imperfecto porque como que era amante de María Magdalena. Eso dicen. Otros dicen que no, que era homosexual porque la pasaba solo con hombres. Otros le han dicho de Cristo cuánto se le ha ocurrido. Lo han despreciado. Porque buscan el tropiezo en Cristo. Pero el problema es que tropiezan con una piedra y dice la Biblia que dice que esa piedra hace tropezar a muchos. Pero hay del que contra esa piedra se vuelva contra ese.
el Señor Jesucristo fue condenado en juicio por Poncio Pilatos. La vida del Señor Jesucristo estuvo en manos de Poncio Pilatos, porque Poncio Pilatos hubiera podido decir que no lo mataran, ¿cierto? Aunque estaba escrito. Pero Poncio Pilatos murió. Y algún día tendrá que ir ante el juez verdadero, que es el Padre de Jesucristo. ¿Qué le va a decir Poncio Pilato a Jesucristo? Al papá de Jesucristo. Es que el pueblo gritaba. Es que yo no sabía, sino que él era juez y él tenía que determinar y hacer justicia. O sea, al que bien, vida y muerte, porque lo puso Dios a eso. Lo que pasa es que torció con el que no era. Y cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzaron a decir a Juan a la gente: ¿qué saliste a ver? Bueno, entonces, ¿qué dice? Que a Jesucristo, bienaventurado, o sea, perfecto, el que no halle tropiezo en mí. Por eso Juan Bautista quedó de último en el reino de los cielos, pero de primero entre los hombres. Porque Dios le habló y dijo: este es mi hijo amado en que tengo complacencia, a él oír. Cuando él lo vio lleno del Espíritu Santo, dice: ahí viene el Cordero de Dios. Dios le dio 3 veces testimonio a Juan, y Juan va y le pregunta: ¿será que sí es usted o será que no? Dudó. Entonces, si Juan dudó, que estaba en oración y pegado al Señor, ¿cuánto más nosotros? El diablo es tenaz, hermanos. Usted podrá ayunar, podrá velar, pero si usted no le pide a Dios discernimiento, va a fracasar. Yo he visto fracasar profetas porque no le han pedido a Dios discernimiento, y viene el diablo y se les mete sutilmente, porque usted dice: el diablo me va a tentar con mujeres, con mentiras, no, el diablo es más sutil todavía. Con nosotros tiene que utilizar más sutileza, y se nos mete allá por el lado del discernimiento. Entonces nos aparece un ángel, o leemos, o malinterpretamos, o mal pensamos, porque el diablo coloca eso en el tropiezo. Jesucristo ve en el tropiezo, porque el diablo va a hacer ver en la persona el tropiezo, porque no han visto a Cristo. Seguimos en Lucas 9:18. ¿Qué mentiras? Hechos 4:11. Hechos 4:11. Santo Dios, está haciendo un calor pero tremendo. Estoy asándome. Hechos 4:11. En Hechos 4:11 dice: este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice a Elohim, a Jesús, a Emmanuel, Dios entre nosotros. Si ven que no hay otro nombre, por eso no pueden invocar a otro nombre. Invoquen a Pablo, a Pedro o a los 12 apóstoles. No, porque esos nombres no están dados, es solamente en Cristo. No hay salvación sino en Él. Por eso dice: bienaventurado o perfecto el que no haya tropiezo en Él. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y de vulgo, de maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús, y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en su contra. Los llevaron ante un concilio, los trataron como delincuentes por haber hecho caminar a un señor que estaba pidiendo limosna en una... O sea, los sanaron de un problema. No le dieron plata para que otra vez volviera a pedir plata. Le dieron la sanidad para que él con sus piecitos y sus manitas fuera a trabajar, a buscar de Dios. Y entraron a glorificar a Dios en el templo, le dieron la gloria fue a Dios. Y ellos le dieron la gloria a Dios, porque ellos lo empezaron fue a honrar a los apóstoles. Los apóstoles dijeron: no hagan eso, es Dios, es Cristo, es Él, no nosotros. Y entonces, bueno, están rebeldes, no nos vamos a llevar para el concilio. Así es de que, hermanos, no esperen que los vayan a felicitar, que los vayan a reconocer. Cuando ustedes estén andando en Cristo perfectamente, lo que lo van a hacer es vituperarlos, maltratarlos, van a ser la escoria del mundo, porque si hicieron eso con Cristo, ustedes no esperen que les den premios. No esperen felicitaciones del hombre. Entonces aquí ellos le dieron la gloria al Señor, pero Dios los sacó adelante. Verso 19. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Estaban ante el concilio. O sea, se reunieron los ancianos y los sacerdotes a decidir sobre la vida de ellos. Y entonces dijeron: no podemos matarlos, ¿qué hacemos? Amenacémonos, que si vuelven a hacerlo los matamos. Entonces lo amenazaron y dijeron: no,
Ustedes no se preocupen, nosotros es más importante obedecer a Dios o obedecerlos a ustedes. Entonces verso 26, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Estos son los testigos de Dios, son los fieles. Entonces ellos les amenazaron y los soltaron y no hallaron ningún modo de castigarlos por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios porque Él había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho el milagro de sanidad tenía más de 40 años. Bueno, seguimos. Hechos 4, del 25 al 27. Ven que Jesucristo vino y lo despreciaron los sacerdotes y los del concilio, y a los hijos también, y a nosotros también. Verso 25 al 27 dice, que por boca de David su siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, o sea, contra el Padre y contra su príncipe, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel. Verso 28, no porque ellos tuvieran poder. En el verso 28 dice, para que cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera y ahora, o sea, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea que Dios ya tiene todo escrito, hermana y hermanos. Que Herodes se iba a voltear, que los sacerdotes se iban a voltear. Por eso no se preocupe, si yo tengo que morir, muero, ya listo, si eso está determinado. Porque si yo tengo que morir, aunque los mejores médicos me cambien toda la sangre, me pongan otro corazón, me pongan otro pulmón, si Dios determinó que yo muero, muero. Pero yo me pego a que el Señor en profecía me dijo que viviría mucho tiempo. Así de que cuando me da tosecita, me da gripe, cuando yo digo, Señor, usted prometió que yo iba a vivir altos años en la tierra. Usted no es hombre para que mienta, ni hombre para que se arrepienta. Porque es que tenemos que obedecer la ley de Dios y creer que ese Dios es así. Y si uno se muere, el diablo lo pone a uno, le dice, o sea, murió porque Dios está mata. Y no, así me morí. Ya, ¿usted no creyó en Dios? Yo le creo a ese Dios que vamos a vivir mucho tiempo y que nos va a bendecir. Y si no, entonces mi Dios es de papel. Mi Dios seguirá siendo de papel o de oro o de plata. No, ese Dios prometió y cumplirá. Yo me voy y digo, Señor, lléveme en el camino y me vas a traer porque tú lo prometiste. Mis hijos no se van a perder porque tú lo prometiste. Mis hijos no se van a voltear porque tú lo prometiste. Mis hijos no te van a desechar porque tú lo prometiste que mis hijos iban a ser antes luz para otros. Y ahí van y yo espero. Ahí me queda el menor, todavía no he encontrado dirección ni sentido, pero digo, Señor, tú prometiste que lo vas a dirigir, allá tú. Yo en mi fuerza no puedo hacer nada, yo puedo pegarle, comprarle psicólogos, contratar los mejores dirigentes, meterlo a hacer cursos de dirección, meterlo a que haga un prefect universitario, pero si Dios no tiene eso, pues no lo va a tener. Y si Dios lo tiene para grandes cosas, pues lo va a tener. A Herodes y a ese pueblo lo tenían para ser descarrilados y desconfiar de hallarlo tropiezo en la piedra de tropiezo y tropezaron. ¿Y si tropezaron qué? Cayeron. Y si el que cae ante la presencia de Dios como enemigo, Dios no lo levanta. Pero los hijos de Dios, aunque caigamos, Dios nos levanta. ¿Es la diferencia, hermanos, de tener un Dios vivo? Segunda de Tesalonicenses 2, 11 y 12. Segunda carta a los Tesalonicenses 2, del verso 11 y 12. Dice: por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en el pecado, en la injusticia. En el Antiguo Testamento, en los profetas mayores, nos habla un profeta que estuvo en el cielo y había reunión de Dios. Dios se reúne en el cielo para determinar las cosas. Y el Espíritu Santo nos dice qué es lo que pasa en el cielo. Y entonces Dios dijo, bueno, pero ¿quién les va a dar la noticia si no creen a Dios? Y un espíritu mentiroso dijo, envíenme a mí. Yo voy a llevarles el mensaje y me van a creer. Digo, vaya. ¿Mentiroso?
En el Antiguo Testamento. Hubo otro profeta dijo, Señor, envíeme a mí. ¿Y a quién enviaré? Y el profeta dijo, envíeme a mí. Envíeme a mí. Valiente y esforzado. ¿Quién quiere brillar en esta tierra? Entonces uno dice, no, que el hermano, que el pastor, que la esposa del pastor, que los hijos del pastor, pero yo no. No, yo no. No, es que toca ayunar, toca velar, toca andar derechito. Y uno dice, no, que lo coja otro, yo no quiero. No, hermano, cójalo. Denme esa cruz, listo, yo la cargo. Porque esa cruz es más suave que la que le pone el mundo. Esa cruz es más suave que la cruz del vicio. Esa cruz es más suave que la cruz del pecado. Esa cruz es más suave que la que pone el mundo. El mundo a usted le sonríe, pero para verla llorar. El mundo a usted le da 2 para quitarle 4. Es el mundo. Y Dios la trae para bendecir, para multiplicar, para sanar, para prosperar, para edificar, para consolar, para restaurar. Entonces dice en el verso 11, pero Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira. Mire, yo no me explico cómo aquí los hermanos ven que Dios echa fuera demonios, que Dios sana enfermedades, que Dios nos cura, que Dios nos sana, que Dios nos bendice y salimos afuera a hacer lo que hace el mundo, a vivir como el mundo. Dios quiere que sus hijos sean apartados como esa roca fue apartada. Y el pueblo de Dios, ese monte santo, está apartado del mundo. Si ve que esa piedra se apartó de la estatua, se apartó del oro y de la plata y del bronce. O sea, Dios no pertenece, aunque Él pone reyes y quita reyes, no pertenece a los reyes de este mundo. Es un rey especial que tiene un pueblo especial que se llega allá por medio de la conversión y el arrepentimiento. Pero cuando las personas no creen en ese Dios vivo que hace milagros, entonces les pone un espíritu de mentira, entonces ya salen al mundo y creen en lo que dicen los hechiceros, los brujos, los panaderos, todo, porque a veces, mire, Dios está aquí, Dios está en ese monte, y entonces corre para allá, Dios está allá y corre para allá. Porque como no creyeron al espíritu de verdad, dice, por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, se desviaron ya, o sea, Dios los ayuda a hundirse. Verso 12, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a Cristo, a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ellos le dieron la espalda a Dios. Dios dice, mira, te traigo un regalo, tengo dones para ti, tengo lo mejor para ti, quiero que tú te sientes en esta mesa. Mira, tú estabas revolcado, tú estabas comiendo popó en el mundo, eras como la serpiente, comías polvo, estabas mal, yo te lavé, te puse aquí en esta mesa y te tengo un regalo, recíbelo. No lo quiero, yo mejor me voy. ¿Cómo que haría usted con una persona que usted escoge un regalo y le trae y dice, mira, te amo mucho, te voy a entregar este regalo? Y la persona dice, bueno. Yo he visto que eso en YouTube cogen y lo tiran al piso y lo rompen en los pedazos. El que desprecia los regalos de Dios, Dios lo deja. Y el que está afuera de Dios, hermano, el enemigo lo vuelve pedacitos, lo desmenuza. Pero nosotros no somos de los que le echamos para atrás. Nosotros no somos los que nos volvemos atrás. Nosotros no somos de los cobardes. Nosotros los que vamos adelante con Cristo, arriba con Él. El mundo haga lo que le parezca, pero nosotros hagamos lo que Dios nos manda. Dice la clave. Finalmente, Isaías 66:8. Dios pone los imperios, Dios pone el rey y quita reyes. ¿Usted sabía que usted es rey? ¿Sabía? El apóstol Pedro, en segunda carta de Pedro, nos dice, vosotros sois nación santa. ¿Una nación santa nacida de dónde? ¿En qué país? Nacidos de Dios, nacidos en el río, en la promesa del Mesías, en el pacto mesiánico. Vosotros nación escogida, pueblo santo, real sacerdocio. Estamos en Isaías 66:8. 66:8. Isaías 6:66. Pues yo le coloqué un libro nuevo a Isaías. 66:8. Gloria al Señor. Dice, ¿quién oyó cosa semejante? ¿Quién vio tal cosa? ¿Concebirá la tierra en un día? ¿Nacerá una nación de una vez? Pues en cuanto a Sión, estuvo de parto y dio a luz sus hijos. Si vea que aquí no dice una palabra que siempre utiliza Dios, que era ¿cuál? Israel. Ya habla de ¿quién?
de Sión. Hermanos, nosotros somos esa Sión. Nosotros somos ese pueblo que fue parido en un día. Por eso les digo, en un día nacen muchos hijos de Dios. ¿Y cómo nacen? Los que obedecen. Cuando usted está obedeciendo a Cristo, están en el periodo de la gracia, como decía la hermana. Cuando el periodo de la gracia, ya. Depende de mí, yo escojo la derecha o la izquierda, yo escojo la gracia o la condenación. Sí, así de sencillo. Usted escoge el cielo o el infierno. Así. Usted escoge lo espiritual o lo carnal. Nadie lo va a obligar, nadie le va a decir, es que el hermano Mauricio no deja poner arbolitos. Yo que voy a ponerme a decirle, usted en su casa haga lo que quiera, ponga arbolitos, conviértala en un pesebre, haga lo que quiera, porque es su casa. Yo solamente le digo, encienda la luz espiritual interna primero. No tropiece, como el mundo está tropezando, corriendo. Usted pone arbolito porque es que el Señor del frente pone arbolito. Si nosotros hiciéramos todo lo que hacen los demás, hermanos, nos vamos a un abismo. Sino que nosotros no hagamos lo que hacen los demás, hagamos lo que nos mandó Cristo en este libro. Por eso hay que leer. Dice, yo que vengo a dar luz, no haré nacer, dijo Jehová. Yo que hago engendrar, impediré el nacimiento. O sea, Dios pone las enfermedades, Dios pone la muerte, Dios pone el pecado. No, Dios es todo bondad, únicamente bondad. Dice tu Dios, verso 10, alegraos con Jerusalén, o sea, alegraos con Israel, y gozaos con ella todos los que la amáis, llenaos con ella de gozo todos los que os enlutáis por ella. O sea, que él sigue queriendo a su ciudad, a pesar de que le dieron la espalda a su hijo. Dice, alégrese con ellos, porque nosotros, sin ser israelitas, sin ser judíos, nos lleva a esa alegría, a ese gozo. Y nos llama hijos de Dios. No dice mi pueblo Israel. En el Antiguo Testamento dice mis pequeñitos, mi pueblo. Ya no nos llama a sus hijos. Ven cómo van a despreciar eso de un papá tan hermoso. Los hijos despreciaron a su papá y él nos miró a nosotros que no éramos hijos de él y nos llama hijos míos. Y el Señor Jesucristo dice hermanos. Y nos llama a sus santos. Verso 20 y 21. Y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos, en camellos, a mi santo monte de Jerusalén. Dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. O sea que nosotros los de las naciones, según Isaías, íbamos a llegar ¿a dónde? A la casa de Jehová. ¿Dónde quedó? ¿A dónde era la casa de Jehová en la antigüedad? ¿Dónde? ¿En el templo? ¿En dónde queda el templo? ¿En qué ciudad? En Jerusalén. Todas las ciudades tenían que ir a Jerusalén a llevar. Los de Judea tenían que ir a Jerusalén. Los de Galilea tenían que ir a Jerusalén. O sea, ese era el centro. Hoy en día, ¿dónde es? En Cristo, allá van nuestras ofrendas, allá van nuestras bendiciones. Dice, alégrese usted que es como cuando en Jerusalén los israelitas llevaban la ofrenda, las ovejas, los becerros, los carneros al templo de Jerusalén. Nosotros lo hacemos directamente al reino de los cielos, hermanos. Y dice, alégrese usted, Sión, hija de Dios, que fue parida, en un momento fue nación de Dios, para ofrendar a Dios cosas hermosas. Y alégrese con los israelitas, que así con esa alegría que ellos llevaban esa ofrenda allá, usted cada vez que ora hace la ofrenda, y no aquí ni en templo terrenal, sino en el templo celestial. Luego las ofrendas tienen que ir bien puliditas, bien bonitas, bien perfectas. Eso es las ofrendas a Dios. Al templo no falte. ¿Por qué el Señor Jesucristo los castigó con un lazo cuando fue allá al templo? Porque en ese, o sea, nosotros los gentiles no podíamos entrar a donde entraban los israelitas, ni mucho menos donde estaban los sacerdotes. Había un templo que se llamaba el Templo de las Naciones, y el Señor Jesucristo fue a mirar que se cumpliera esto de Isaías, donde estaban los de las naciones. Ese patio estaba lleno de comerciantes, o sea, no había ni uno de las naciones. Y el Señor dijo, convirtieron esto fue en una cueva de ladrones,
no es el templo de Dios. Y lo destruyó. Y los castigó, hizo un látigo y les dio látigo. Fue celos del Señor de ver que el pueblo de Israel, que debería ser luz para las naciones, y las naciones deberían estar llenando ese lugar, estaba desocupado porque había convertido en un negocio. Luego el Señor sí diferencia entre una plaza de mercado y un templo. Luego nuestro corazón tiene que sacar todas esas suciedades que tenemos, de vanidades, de idolatrías, de rabias, de pleitos, y ponerlo un templo. Porque plaza de mercado éramos antes, en nuestro corazón había y ebullía todo: rabias, contiendas, iras, venganzas, todas esas cosas. Dios las lavó y ahora es como un templo. Ahí tiene que deshabitar la luz, la paz, la acción. Y entonces Dios va a recibir esas ofrendas con alegría y usted va a sentir un gozo eterno. Finalmente el verso 21 dice: y tomaré de ellos para sacerdotes y levitas. ¿De quiénes? De los gentiles, de los extranjeros. Ese es el privilegio de nosotros, hermanos, que tenemos el privilegio para ser sacerdote. En esa época había que ser descendiente de Aarón. O sea, primero que todo, del ser de los levitas. Segundo, descendiente de Aarón para ser sacerdote. Y nosotros, descendientes de quién somos, ni sabemos. Pero podemos llevar ofrendas directamente al templo de los cielos. Así es de que, hermanos, oren mucho. Orad siempre, como cantábamos en el himno del comienzo. Orad siempre. ¿Cómo era que decía? Orad constantemente. Siempre orad constante y con celo. No con celo de rabia, sino con ese quiero agradar a Dios. Que todo sea como Abel, que escogió lo mejor, lo más bonito, para presentárselo a Dios. Como decía usted, busquemos las palabras más bonitas para Dios. O alguien dijo algo, qué bonito, que Dios le pone a uno las palabras bonitas que uno dice: yo no sabía que tenía esa forma de alabar a Dios, porque no es uno, sino el Espíritu Santo que se manifiesta. Terminamos aquí, hermanitos. Señor los bendiga, Señor los guarde. Vamos a cantarle al Señor, démosle gracias.